Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación del comité organizador. También agradezco a Fertica por patrocinar esta ponencia. Básicamente voy a hablar sobre lo que es la acumulación forrajera y los periodos óptimos de utilización en cada uno de los híbridos, llamados de última generación porque son a partir de el mejoramiento que se realiza en el género Urochloa, anteriormente Brachiaria. Y estos pastos contienen el genoma de tres especies, Russiciensis, Brisanta y Decumbens, en donde estos pastos hemos visto que tienen un amplio margen de adaptabilidad a las condiciones tropicales y subtropicales, de tal manera que es necesario que nosotros tengamos los periodos óptimos de utilización para tener una mejor eficiencia en el manejo de la pradera, así como también tener una mejor eficiencia en la producción de carne o de leche. ¿Cuáles son los principales atributos de estos híbridos? Los principales atributos son mayor contenido proteico, presentan una mayor digestibilidad, tienen un alto potencial productivo comparado con otras especies de su tipo, presentan resistencia a plagas y enfermedades, tienen el atributo de tolerancia a sequía y tolerancia a encharcamiento. Dentro de los híbridos comerciales que la empresa ha producido y que ha sacado al mercado, durante el 2000 salió al mercado Mulato 1 y Mulato 2. Posteriormente, durante el 2010 sale Caimán y sale Cobra y hace un año salió un blend comercial llamado Mestizo. ¿Cuál es el origen de este mejoramiento? Desde que se poliploidizó la primera planta en Bélgica, la cual fue llevada a Embrapa, posteriormente Embrapa la donó a CIAT, y a través del mejoramiento genético y una relación que se da entre CIAT y Papalotla, empieza un programa de mejoramiento a cargo del doctor John Miles, en el cual se empieza con la producción de los primeros híbridos. Ya a principios del 2000 se libera el primer híbrido puesto en el mundo a nivel ya de mercado, con grandes expectativas. Y dentro de los avances que tiene este mejoramiento genético, que ha sido producto de más de 20 años, tenemos que dentro de los principales atributos, la producción, el valor nutricional que nos brindan estos híbridos, la tolerancia al encharcamiento, la adaptación. Generalmente la literatura dice que desde el nivel del mar hasta los 1600 metros, nosotros tenemos estudios que rebasan los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un atributo de adaptación que eso ya le da un plus a estos híbridos, y el atributo de tolerancia a sequía. Dentro de los pioneros en el manejo de pastizales, porque a los pastizales hay que manejarlos adecuadamente, por eso la ciencia del pastizal tiene su razón de ser. La cuestión, André Boissan, uno de los pioneros sobre su pastoreo rotacional, menciona que el factor clave de todo esto es el tiempo, y que el tiempo después va a ser retomado por Alan Savory para decir los periodos de recuperación adecuado y el periodo de utilización de los pastos. John Roderick aporta el análisis de crecimiento que nos da la curva de crecimiento, que son herramientas para entonces nosotros decir cuándo nosotros debemos de pastorear y de aprovechar adecuadamente cada uno de los pastos, porque cada uno de los pastos es diferente, y podemos hablar de híbridos, y podemos hablar de decumbens, y podemos hablar de Brisanta, y podemos hablar de Mombasa y de Tanzania. Todos tienen una respuesta diferente de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al manejo. De tal manera que entonces el hombre ha tratado de aprovechar los forrajes de manera muy eficiente a través de los pastoreos, en donde el pastoreo de intensivo de alta densidad, como lo llama Alan Savory,
Es una copia de las manadas que andan en las sabanas africanas, con la finalidad entonces de que grandes cantidades de animales aprovechen eficientemente el pasto para que teóricamente todo lo que se produce sea aprovechado. ¿Y cuáles son los periodos de recuperación? Aquí, digamos, a nivel de sabanas, los animales se van moviendo dentro de un sistema de transhumancia, en donde toda el estiércol y la orina que dejaron aquí se degrada y se descompone. Posteriormente ellos vuelven a aprovechar ese pasto. Y también tenemos el pastoreo rotacional en franjas, en donde se le va asignando, ¿verdad?, áreas, pero también los periodos después de que el hombre ha visto que los mejores aprovechamientos están dentro de periodos de pastoreo cortos y periodos de recuperación tan largos como la planta lo requiera. Entonces, esto es lo que también hace el pastoreo rotacional en franjas. Y podemos citar otras modalidades de pastoreo. ¿Y cuál es el objetivo principal de realizar uno u otro? Aprovechar la cantidad de forraje, de tal manera que casi todo lo produzcamos en carne. Y aquí nosotros, cuando hablamos de rancho y cuando hablamos de potrero, nosotros debemos entonces de hacer divisiones de tal manera que concentremos la cantidad de ganado que va a pastorear en un área determinada, llamadas divisiones, en el cual esta división tiene 4 hectáreas con días a pastoreo de únicamente 4. En la ganadería empresarial, cada unidad de producción llamado potrero debe de funcionar independientemente. Si yo tengo 10 potreros que conforman el rancho Santa Clara o el rancho El Chitre, lo que sea, esta unidad de producción independiente formada por 10 divisiones me puede entonces, o yo puedo realizar la rentabilidad de cada unidad de producción. Esto es difícil de hacerlo, pero tenemos que llegar a este punto para que entonces nosotros veamos que el potrero que se llama La María tiene cierta rentabilidad o trabaja más eficientemente que el potrero que se llama La Cañada. De tal manera que entonces yo puedo comparar este potrero con el potrero B para decir, este potrero que tiene híbridos no me es rentable con respecto al potrero que no tiene híbridos. ¿Y cuánto me está generando aquí de carne y de leche con respecto al otro potrero? Esa es entonces la ganadería empresarial que se debe de desarrollar. Y entonces yo sí tendría yo que decir la rentabilidad de cada una de mis unidades de producción. Y recuerden que el pasto sería el activo principal de su ganadería y muchos no consideran el pasto como un activo. Entonces, dentro de la curva de acumulación forrajera tenemos estos picos. En estos picos, las herramientas nos mencionan que debemos de hacer el máximo aprovechamiento aquí, en esto. Aún, y este pico de acumulación forrajera resulta que está íntimamente relacionado con el 95% de intercepción luminosa. Este es un ejemplo que hicimos en cobre en la época de lluvia. Aquí tenemos el pico de máxima acumulación forrajera, que cayó ya a finales de la semana 5. Y otra de las cosas importantes es que nosotros debemos de realizar toda la mayor captación de luz solar. El proceso fotosintético es el proceso más por decirlo así, más importante dentro de lo que es la ganadería, porque es a través de la fotosíntesis como nosotros vamos a hacer la captación de la luz solar y esto hacerlo o convertirlo en carne, leche, lana. La poca cantidad de luz que nosotros podemos realizar a través de productos fotosintéticos es precisamente hacer una buena captación de luz solar. ¿Y qué pasa cuando no hacemos una buena captación de luz solar? Aparece esto, aparece material senescente. El material senescente entonces le quita eficiencia a mi sistema de producción. Si yo no hago una buena utilización de mi forraje, yo voy a tener esto.
Y esto resulta tan perjudicial como realizar un sobrepastoreo. Hacer esto es igual a un sinónimo de sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque aquí los puntos de crecimiento están ocupados por material muerto. Aquí ya no va a producir más mi planta, a menos que le quite yo este material viejo. ¿Para qué? Para que entonces tenga yo una capacidad de rebrote mejor. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que se nece mi pasto, entonces voy a perder una enzima que se llama rubisco, que es la enzima principal con la que se hace fotosíntesis y en la cual se encuentra más del 70% de la proteína. ¿Qué pasa cuando no aprovecho entonces bien los pastos? Entonces le resto eficiencia a mi sistema. Si yo pastoreo adecuadamente en la etapa adecuada y en el tiempo adecuado, sumo puntos a mi sistema. Y entonces mi sistema de producción se hace más eficiente. ¿Y qué pasa entonces con los tipos de planta? Tenemos planta C3 de zonas templadas y planta C4. ¿Por qué las plantas C3 tienen un mejor valor nutricional? Porque anatómicamente tienen más mesófilo, porque no tienen casi lignina. ¿Qué pasa con las especies C4? Tienen mucha cantidad de lignina, poco mesófilo. Y estas condiciones anatómicas no las podemos cambiar. La cuestión de los trópicos es que a nivel de anatomía, nosotros tenemos que trabajar con esta anatomía. ¿Y qué significa entonces el ganar en mi sistema 1% más de digestibilidad? ¿Qué implicaría tener un material con un porcentaje, tan solo 1% de digestibilidad mayor con respecto a otro cultivo? Vean ustedes, tenemos 1% de digestibilidad de la materia seca. Tendríamos como consecuencia 3.2% en la ganancia de peso o en la producción de leche. Esto significaría que con 1% de digestibilidad mayor en un cultivo, tendríamos un 10% de digestión de la pared celular. Y en un ejemplo que se da en un artículo con respecto al inventario que tiene Estados Unidos, mencionan que tendría un impacto de ganar $380 millones por venta de carne y leche, con el 1% de digestibilidad. Esto conllevaría que se ahorrarían 3 millones de toneladas de grano que se consumirían en la dieta del ganado. La digestibilidad también es uno de los factores más rentables de los forrajes, y el hecho de utilizarlos adecuadamente les puede proporcionar grandes ventajas. ¿Qué pasa a nivel ruminal? Tenemos entonces tejidos que conforman la hoja, que conforman el tallo, y que una vez que entran en el rumen, los tejidos de mayor digestibilidad, como son floema, mesófilo, se degradan rápidamente. ¿Qué nos queda al final? Nos quedan los tejidos que no son degradables por el rumen, ¿verdad? Por las bacterias, que en este caso vienen siendo tejidos vasculares. Y esto es lo que pasa a nivel de aprovechamiento. Haciendo o tomando como ejemplo esto de la digestibilidad realizado por Van Sust, menciona que en los pastos en donde tenemos una digestibilidad mayor del 70%, son pastos adecuados para vacas de alta producción. Y en donde tenemos pastos menores del 65%, como son los pastos tropicales, ni siquiera podemos mantener una oveja en lactación. Eso es lo que Van Sust decía hace 30 años, más de 30 años, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día? Hemos sabido trabajar las zonas tropicales, de tal manera que hoy en día hablar de incrementos de peso de 1 kilogramo por animal por día es algo normal. Hablar de 10, de 15 litros por leche, de leche por vaca por día es algo normal. Si nosotros no sabemos manejar nuestros pastos, entonces nuestras zonas tropicales serían simplemente zonas de mantenimiento. Hoy en día las sabemos manejar un poquito mejor. Tendríamos que saberlas aprovechar cada día mejor. ¿Cómo?
casi sin tener que recurrir a la complementación con concentrado. Ese es el reto de la ganadería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo más fácil que yo tendría que hacer como productor? Captar toda la luz solar a través de praderas compactas, a través de praderas densas, a través de área foliar adecuada. ¿Para qué? Para que entonces todo este dinero solar lo produzca yo en dinero verde, y a su vez lo puedo producir yo en dinero moneda. Y eso es lo más simple que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros tenemos praderas degradadas, cuando no tenemos una cobertura vegetal del 100%, nosotros estamos perdiendo luz y nuestro sistema se vuelve fotosintéticamente ineficiente. Y finalmente, después, ¿qué tenemos? Tenemos una ganadería mala y tenemos una ganadería buena. Porque la mala, vean, tenemos 40-50% de pariciones, mandamos el ganado a 300 kilos, pero con 36 meses. Y entonces finalmente, ¿qué decimos? Es que la ganadería no deja. No, es que estamos haciendo las cosas mal para que no deje. Y esa es la razón. Dentro de las investigaciones que Papalotla realiza, tenemos básicamente cuatro aspectos. Primero, elevar el contenido nutricional de los pastos. Sabemos que las zonas tropicales es un factor clave, pero es un factor difícil por la anatomía y porque son plantas C4, de tal manera que estamos trabajando para elevar el contenido nutricional de los pastos. Tratamos de tener o de ganar atributos genéticos en cuanto a resistencia a sequía, tolerancia a encharcamiento y tolerancia a sombra. Para nosotros sacar un híbrido como Caimán nos lleva aproximadamente de 10 hasta 12 años en seleccionar un material, en evaluarlo, en realizar todas las pruebas que se necesitan para darles a ustedes un material con una alternativa, con un potencial de producción. Vemos las adaptaciones del Caimán, el desarrollo de raíces adventicias. Vemos ya las pruebas que se realizan en campo. Las pruebas que se realizaron cuando nosotros estábamos seleccionando los materiales, ¿verdad? Y finalmente la respuesta que tiene el Caimán a la producción de raíces adventicias con la finalidad entonces de realizar todos estos mecanismos para tolerar encharcamiento. Y cuando nosotros realizamos la parte de histología, nos encontramos con estas raíces que son raíces normales y nos encontramos con las raíces adventicias que tienen tejido de aire, con la cual nos está dando o nos da la evidencia de que es un material que tiene este atributo. Los otros materiales como Mulato 2 también han sido una alternativa en zonas áridas con precipitaciones de 242 milímetros, en donde las producciones pueden oscilar a entre 12 13 toneladas. Pero lo más importante es que este pasto produjo con 62 menor agua que la alfalfa. Entonces, son alternativas que se están dando, digamos, en muchos países. Los híbridos son una alternativa, no son los únicos. Ustedes eligen la mejor especie forrajera, pero cuidando siempre los factores claves en todo momento. Y un estudio realizado en Colombia, la carga animal que puede soportar Mulato, la ganancia de más de 900 gramos, pastoreos cortos, periodos de recuperación largos, y vemos Caimán 18 litros, Tanzania 14. En todos los estudios realizados, generalmente siempre los híbridos dan como consecuencia una mayor producción entre un 17 a un 22%. Y esta diferencia comparado con los otros
cultivos forrajeros, pues básicamente lo hace el valor nutricional que tienen estos materiales. Otros estudios realizados en Costa Rica con Cobra, tenemos que Cobra responde muy bien a las cantidades de precipitación. En la menor cantidad, en la zona con menor precipitación, 17 toneladas, en la de mayor precipitación, casi 30 toneladas. Cuando se compara Cobra con Mulato 2, vemos que Cobra tiene un mayor potencial de producción en esta zona. Los potenciales de rendimiento cambian de región a región. Hay veces Mulato 2 supera a Cobra, supera a Caimán, hay veces inversamente. Hemos tenido potenciales productivos en Mulato 2 de más de 45 toneladas de materia seca. Un estudio realizado apenas en el norte de México, en Tamaulipas, con edades de rebrote de 4 semanas, Caimán fue el que presentó el mayor rendimiento. A la sexta semana, Mulato 2, a la octava semana, Cobra, en donde el testigo fue Buffel, el H17, con tolerancia a sequía, pero que vemos que en este ambiente, que es un trópico seco, el testigo se quedó muy por debajo de los híbridos. Hemos realizado también densidades de población para ver a qué densidad de población tenemos los mayores rendimientos forrajeros. Vemos que entre 370 a 450 mil plantas, en el caso de Cobra, nosotros obtuvimos la mayor cantidad de forraje. También hemos realizado estudios sobre el efecto del nitrógeno a nivel de dos cultivares, tanto de Caimán como de Mulato, en donde Caimán tuvo una mejor respuesta a una dosis de fertilización alta. Entonces, este es otro atributo que tienen los híbridos, una mayor respuesta a la fertilización. En Caimán, mientras más le pongan fertilizante, van a tener una mejor respuesta. Los híbridos también han tenido un impacto a nivel mundial en muchos países, entre los cuales mencionamos Tailandia, Vietnam, Kenia, que han sido utilizados con la finalidad de incrementar la producción, de mantener sistemas de producción sustentables. El impacto que estos híbridos han tenido a nivel micro, a nivel macro, vemos que en México 1.8, en Colombia 2.2, porque los colombianos han hecho más suya esta tecnología. En Centroamérica 1.8% el impacto que se han tenido con los híbridos. Necesitamos tener un forraje de mayor alta o de mayor calidad, que sean básicamente concentrados, y que en el manejo está la clave, que ustedes saben cuáles son la forma adecuada de utilización, que también se puede utilizar la materia lignocelulósica de los pastos para producir biocombustible, que esto ya se está dando en Estados Unidos, que muy pronto se va a dar en nuestros países, que necesitamos producir pastos bajos en lignina para que el proceso de sacarificación, que es el proceso fundamental para producir biocombustible, sean los adecuados. Y todo esto con la finalidad de mantener una ganadería lo más sustentable posible, con poco concentrado, en donde el recurso forrajero sea la base fundamental de la alimentación del ganado. Eso es lo que nosotros debemos de tener y de realizar. En Tailandia el Mulato 2 ha tenido un gran impacto, que hasta las tilapias son alimentadas con Mulato. La gente se lo lleva como si sembrar hortalizas, y todo esto se vende. Todo esto se vende. Los pastos también se pueden aprovechar con base en ensilados, y este es el desafío que nosotros tenemos como fitomejoradores. Tenemos que producir un pasto en donde la
la caída nutricional no sea tan drástica como sucede, en donde el pico de máxima acumulación sea lo más corto posible, para que entonces nosotros podamos aprovechar más del 60% de la cantidad total que nos está brindando el pasto. Y aquí esto es el reto. Y esta parte en climas templados no es problema, porque cuando existe el aprovechamiento a este punto, entonces tenemos niveles de proteína del 15, 16 o 17% en el caso de ryegrass. Pero ¿qué pasa en el caso de pastos tropicales? Y uno de los problemas más fuertes en el trópico no es el volumen, es la calidad. Y por eso es importante que nosotros sepamos manejar nuestros pastos con base en la calidad y con base en los objetivos de producción, para que finalmente nosotros eficienticemos el sistema de producción. Otros estudios en la producción de leche, tenemos el de Cumbens, Toledo, Mulato. Vemos que la máxima producción la tuvo Mulato. En otro estudio realizado, la mayor producción la tuvo Mulato. En el caso de la producción por vaca, el de Cumbens tuvo una mayor producción, pero ¿qué es lo que pasa? Que soporta menos carga animal. Y entonces al final nos da un rendimiento mayor comparado con un mulato que soporta 4 o 5 unidades animal. Otro estudio realizado en Veracruz, vemos la misma tendencia, mulato con la mayor producción de leche. Y cuando nosotros realizamos la cinética nutricional del contenido de proteína en nuestros híbridos, tenemos esto. Esto es el problema. Nosotros tenemos en Caimán hasta un 23% de proteína a los 7 días. Y esto es muy importante. ¿Quién va a aprovechar el pasto a los 7 días? Nadie. Necesitamos que entonces esta curva sea muy tenue. Sea tenue de tal manera que nosotros podamos aprovechar en un tiempo razonable todo el potencial de la calidad nutricional de nuestros pastos. Vean, en el caso de Caimán, la curva tuvo una disminución muy drástica. ¿Qué pasa con Cobra? Tiene una disminución más lenta, ¿verdad? El contenido nutricional no disminuye tan drásticamente, y eso es lo que queremos. El mismo patrón para la digestibilidad, lo mismo que sucede en la proteína. Tenemos más del 70% de digestibilidad en la primera semana y disminuye conforme pasa el tiempo. Esta es la digestibilidad en la que, ¿verdad? Adecuada para hacer un aprovechamiento adecuado para producir. ¿Qué pasa entonces con la utilización de nuestro forraje? ¿Cuándo debemos de utilizar nuestro forraje? Haciendo un estudio sobre la curva de Mott para nosotros identificar cuál sería el periodo de utilización de nuestro forraje para aprovechar tanto la calidad nutricional que me brinda el pasto como la cantidad. Vemos que para Mulato 2, esto cae a mediados de la 5ª semana, pero vean el contenido de proteína, un poquito arriba del 9%. ¿Qué pasa si yo me espero a cortar hasta la semana 7? Tengo un contenido de proteína menor al establecido por la NRC, que es de 7.5%. En el caso de Caimán, tenemos esta disminución tan drástica y tenemos esta curva de acumulación forrajera. Como el Caimán disminuye muy drásticamente su valor nutricional, tendríamos que utilizarlo más temprano.
Estamos hablando a mediados de la cuarta semana. Entonces, si nosotros logramos utilizar nuestro caimán a principios de la cuarta semana, eso estaría muy bien. La cuestión es cómo tendríamos que realizarlo. Y la cuestión, allí tendríamos que ver la parte de hacer un manejo de rebrote a la pradera. Porque cuando yo podría pastorear aquí, entonces tendría yo más o menos entre 2.000 y 2.500 kilogramos de materia seca. Estaría yo aprovechando entre un 60 a un 50%, pero tendría yo niveles de proteína de un 10, de un 11%. Y esto no significa que me esté dando el nivel de proteína de un 10 o 11%. Me puede dar un nivel de proteína de hasta un 13, un 14%. En el caso de cobra, tenemos que un comportamiento también similar al mulato, en donde el punto en donde podríamos utilizar a este cultivo podría caer a mediados de la quinta semana. Y esto es lo importante de saber utilizar nuestro pasto. No importa que sea un híbrido, no importa que sea un Tanzania, un Mombasa, el pasto que ustedes quieran, pero todos los pastos tienen su momento óptimo de utilización, y ese momento óptimo de utilización ustedes son los responsables de determinarlo. Pídanle a su técnico que les diga cuándo utilizar un buen pasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos pastos para corte de 2, 3 meses? Prácticamente no tienen valor nutricional. Prácticamente son forrajes de mantenimiento, y muchas veces no llegan ni a forraje de mantenimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Recurrir a otra estrategia, como incluir una leguminosa, para que entonces su sistema tenga mayor calidad nutricional. O muchos, ¿qué es lo que hacen? Sacan la billetera y van a comprar su alimento, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que la mayoría de productores hacen. Y entonces, para expresar yo el potencial genético que tienen mis animales, pues tengo que hacer un aprovechamiento eficiente de mis recursos, porque recuerden que la tercera parte de mi genética va a ser expresado de esta forma. Las 2 terceras partes son ambiente y es alimentación. Lo mismo para leche. Tenemos que producir leche, tenemos que llenar la cubeta, pero también tenemos que producir crías. Y finalmente, ¿cuál es el reto actual de la ganadería? Hoy ya no basta con ser solo ganaderos. Hoy el ganadero tiene otros retos más. ¿Cuáles son? Primero, tener un sistema de producción rentable. No debemos de tener sistemas de producción con baja productividad. El campo debe de ser una empresa, y el campo debe ser un negocio. Y aquí está, si nosotros tenemos una ganadería rentable, tenemos una alta productividad, tenemos ingresos buenos. No caigamos en el círculo de la pobreza. Otro de los factores es el ganadero tiene que saber conservar la biodiversidad, tiene que saber conservar el medio. Entonces, ya no basta con producir una vaca, el ganadero tiene que producir 2 y además tiene que conservar los recursos. Este es otro aspecto. Otro aspecto es que con la boca y las pezuñas de las vacas ustedes tienen que propiciar la reactivación de los ciclos biogeoquímicos, en donde el ciclo del agua, el carbono, el nitrógeno, etcétera, se reactiven. Y esto es difícil, pero hay que saberle. Ese es parte de un manejo holístico que Alan Savory propone. Y entonces aquí todo esto está la sustentabilidad. Y para ser sustentable tenemos que entonces entender todos estos procesos. No nada más es decir la palabra sustentabilidad, que muchas veces no sabemos lo que realmente enfoca o lo que realmente repercute. Y finalmente, otra de las cuestiones es que la producción de leche y la producción de carne también contribuyen a la seguridad alimentaria de un país, de una región o de una familia, ¿verdad?
en un estudio de caso realizado en Costa Rica, en donde nosotros realizamos un estudio de Brisanta y Mulato, vemos lo que nos da uno y otro. Tenemos un contenido de proteína 4 puntos más que Brisanta, 2 puntos porcentuales más de digestibilidad que Brisanta. Los dos, pongamos que aportan la misma cantidad de energía. Fósforo un poquito más en Mulato y calcio también. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Cuando yo hago el balanceo de mi dieta en pastoreo, tengo que, aun cuando yo incluyo el 1% de urea en mi dieta, no alcanzo a cubrir los requerimientos de un 13% que señalan la NRC de proteína para engorda del ganado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recurrir a la soya, y la soya es muy caro. Entonces, incluyo un 7% de soya y entonces mi dieta me sale en 44.2 colones. 50, una dieta que me cuesta el doble de la dieta que yo hice con Mulato. Con solo con solo incluir un 7% de soya aquí. Al final de cuentas, yo tengo una rentabilidad en el caso de Mulato de 63%, de Brisanta de 34%, para obtener teóricamente este sistema de producción me daría $278, ¿verdad? Y en Brisanta 141, con 4% más de proteína y con 2% más de digestibilidad. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el CIAT? El CIAT quiere proponer un programa de producción de leche en África. ¿Cómo lo hace? Con Urocloa. ¿Y con qué tipo de Urocloa? Con los materiales mejorados, con los híbridos, en donde ellos mencionan que pueden incrementar el rendimiento en un 40% más la leche, y nosotros hablamos de un 20% más, en donde esto tendría como consecuencia una activación o una ganancia de $10 millones. Nosotros no lo decimos, Papalotra no lo dice, lo dice CIAT, lo dice un centro internacional. Nosotros simplemente sacamos una alternativa que puede ser una alternativa de producción para ustedes, en donde damos alternativas de producción para el campo a nivel mundial, llámese Panamá, Colombia, Brasil, México, etcétera, donde sea. Entonces, estos híbridos no son los únicos. Ustedes elijan la especie que mejor les convenga, con base en todo lo que ustedes han escuchado, en base a todos los conceptos que se han llevado. Y finalmente yo les doy las gracias.